era de los más importantes, yo era uno del grupo. Éramos 5 viceministros y yo era uno de ellos, de los cuales ya vamos quedando pocos, solo quedamos 2. Yo diría que 1 y medio, porque el otro ya está, aunque es más joven que yo, le está llegando al doctor alemán, como decimos en Cuba, o sea, el doctor Alzheimer un poco más temprano. Yo diría una cosa importante, porque aquí vinimos a ver una película, un filme. ¿Y qué tiene que ver el Che con este filme? Pues tiene que ver mucho. En el año 62, yo recuerdo que fui a Polonia a hacer algunas negociaciones allá y fui ilusionado, era el primer país socialista que yo iba a ver. Y me encontré las mayores inmoralidades que podían sucederle a uno. Me querían tratar como un negociante. Trata con un comprador muy incapacitado. Y vi muchas cosas y yo llegué, le conté al Che eso, y me dijo una cosa, año 62, discúlpeme la palabra, pero tengo que decir lo que históricamente pasó. Me puso la mano aquí, dice, están jodidos, si siguen así se van a caer. Esta película muestra bastante algo que el Che después escribió 25 años antes, y mostró que esto iba a suceder. La caída del campo socialista, no por la tecnología, no porque había crímenes, errores políticos que se cometieron, sino porque faltó el desarrollo ideológico. Un desarrollo ideológico que permitiría que ese sistema que comenzó a funcionar desde el año 1917, que apuntó que habría vías posibles para el socialismo, cayó. Y cayó por eso. Ahora también muestra algo interesante, cómo el pueblo cubano, en muchas dificultades, ustedes vieron que las dificultades que hay y algunas cosas expresadas en forma muy simbólica, rescatando yo creo que las técnicas de Buñuel o las técnicas de Gutiérrez Alea, como aquel filme de la muerte de un burócrata, Guantanamera, todas esas cosas en forma quizás cómica, humorística, fantástica, reflejan cómo enfrentó el pueblo cubano esa situación muy dura con la caída del campo socialista, donde se cayeron toda aquella cooperación y ayuda que el campo socialista, particularmente la Unión Soviética, nos brindó. Gracias. ¿Quién era el Che? El Che era un médico argentino que llega a Cuba con Fidel para empezar la epopeya de la Sierra Maestra. Y de médico que era en la columna, en ese grupo de 82 compañeros que fueron en un barco, de médico de la guerrilla, se convirtió en uno de los comandantes más importantes de la revolución, y a quien se le confió la tarea de ser ministro de Industria, además de ser dirigente, del miembro del buró político del partido, dirigente muy querido de la revolución, y le dan una tarea importantísima que es, después de la nacionalización de todas las industrias, que fue un proceso muy complicado, hacerse cargo de ese Ministerio de Industria que abarcaba toda la gama de producciones, desde la minería, el petróleo, la energía, la industria ligera, etcétera. ¿Y cómo se iba a hacer eso? Con personas, digamos, yo era uno de los, como nos decíamos, de los ilustres ignorantes, en que yo era ingeniero, pero yo no sabía qué cosa era el petróleo, cómo era la industria del petróleo, cómo era la industria del níquel, cómo eran las minas, etcétera, y él tampoco. Y tuvimos que enfrentar esa tarea, sobre todo, fundamentalmente, con el ejemplo del Che. El Che era el primero que llegaba al ministerio, el último que se iba.
el que el domingo nos convocaba a ir al trabajo voluntario y cuando llegábamos al ministerio, Daria quizás se acuerda, esta compañera que está aquí conmigo es de aquella época, y cuando llegamos al ministerio, el Che descendía de su oficina, muchas veces no había ni dormido, y se montaba en un camión junto con los demás compañeros e íbamos a cortar caña a una fábrica, a hacer el trabajo físico. Muchas veces el Che no había dormido, pero él se sentaba en el camión y iba con nosotros en el camión, no iba en su carro con la escolta. Algunas veces fue porque ya estaba tan cansado que algunas veces se tomó el privilegio él mismo de ir en un carro aparte y no en el camión. Pero bueno, ¿por qué el trabajo voluntario? ¿Para tratar de aumentar la producción? No. Para entender cómo era el trabajo de los obreros, para entender los problemas que tenía un obrero cubano en esos momentos, para él entusiasmar a las personas, como un día una vez me dijo. A mí me tocó una vez visitar una fábrica que teníamos que ir a la fábrica, ver todos los problemas que existían, hacer un informe y controlar ese informe para ver si todos los problemas que habían ahí se resolvían. Y entonces, una vez a mí me tocó visitar nada más y nada menos que una fábrica de sombreros en Baracoa. Baracoa es una ciudad que está en el extremo oriental del país, a una distancia, bueno, La Habana, Cuba no es tan grande, pero para mí ir hasta Baracoa a visitar una fábrica de sombreros de paja. Y yo fui a ver al Che y le dije, mire, comandante, yo estoy con mucho trabajo. No me podría, porque él no seleccionaba la fábrica, se seleccionaba al azar. Y él iba también a hacer lo mismo. Y yo le digo, no me podrían cambiar, la fábrica es... Recuerdo casi lo recuerdo casi como un film. Dice, ¿qué quiere el señorito? Ir a una fábrica digna de él como ingeniero. Tiene que haber una fábrica importante, no era una fábrica de sombreros. Entonces, ahí hay gente que tienen sentimientos, que tienen corazón y que les gustaría mucho ver a un viceministro que va a ver a esa gente muy humilde en una fábrica de sombreros. Vaya allá, que esa gente necesita ver un dirigente que vaya a entenderlo. Y él iba igual. Recuerdo cuando la crisis de los misiles, nosotros teníamos que visitar y hacer una inspección de una fábrica como esta que le conté yo. Tuve que hacer una inspección de la fábrica de sombreros de Baracoa. Cuando la crisis de los cohetes, octubre del 63, él estaba de jefe militar de la parte occidental del país, en una cueva. Bueno, la crisis terminó, que fue una cosa bastante dura, y él convocó una reunión del Consejo de Ministros y en el orden del día del Consejo de Dirección estaba el chequeo de las visitas a fábricas. Y entonces el secretario del Consejo fue recogiendo los informes. Cuando terminó, el Che dijo, a mí no me mencionaste. No, comandante, usted estaba en la guerra, que vamos a... Y yo, usted no podía haber ido. Yo tenía que visitar una fábrica de lápiz. Oye, una fábrica de lápices, que es un proceso bien simple, bien... y yo fui a esa fábrica, fui a visitarlo. Cuando salí del campamento, de donde yo estaba movilizado, visité la fábrica. Y aquí les traigo el informe. Me disculpan que no lo traigo mecanografiado, está escrito a mano. O sea, ese ejemplo personal de un hombre que tiene muy ocupado, que tiene la responsabilidad militar de una zona importante del país, que tiene una responsabilidad política, daba el ejemplo para que este señorito que no quería ir a una fábrica de sombreros fuera con el rabo entre las piernas, pero una conciencia muy clara de un mensaje que me dieron, no a mí, sino a todos los demás compañeros. En el libro yo pensé,
Yo estuve mucho tiempo pensando en el libro, casi 20 años. Y hablaba, yo voy a escribir un libro sobre el Che. Y un día esta señora que está aquí, mi esposa, me dijo, no hables más que vas a escribir un libro, y acabas de escribirlo. Y lo escribí. Y bueno, este libro pretende mostrar no al Che de la guerrilla. Yo diría que hoy por hoy a mí a veces me preocupa que se conozca al Che como el guerrillero heroico, que lo fue. Pero yo diría que el Che fue mucho más que un guerrillero heroico. Fue un dirigente que supo impulsar la producción material en Cuba ante situaciones en que yo era de los pocos ilustres personajes ingenieros que estaba de viceministro, donde teníamos personal apenas con 4 o 5 grados de enseñanza dirigiendo un central azucarero, todas esas cosas. Que además fue capaz, yo diría que aquí hay una cosa muy importante, que fue capaz de elaborar una teoría basada en la práctica de lo que vivía. Porque Marx escribió lo que escribió y fue muy importante, fue en el siglo XIX, donde ni siquiera se conocía el mundo subdesarrollado, donde no se conocía la América Latina. Él criticó a Bolívar, inclusive porque no conoció a Bolívar. Más tarde Lenin ya entonces conoció el imperialismo, pero tuvo que dedicarse también a la gran tarea de hacer el socialismo en la Rusia atrasada. Y entonces, después, bueno, toda la historia de Rusia, de la Unión Soviética, que no la voy a contar, pero que se trató de seguir por las vías de un dogma, en que el manual de economía política era la Biblia, que todos los comunistas del mundo deberían seguir, independientemente de qué país estuvieran, en un país bien subdesarrollado en África o en un país desarrollado. Y él fue capaz de elaborar y trabajar en una filosofía, en una teoría sobre el marxismo basado en la experiencia cubana. Yo diría que hoy, si el Che apareciese por arte de magia otra vez, yo no creo que él diría, hay que hacer esto que yo digo, porque eso sería una crítica al mismo, porque él es dialéctico, él era muy dialéctico, y entonces él haría a lo mejor algo diferente. Pero hay algunas cuestiones básicas, sobre todo algo que él decía, el desarrollo de la economía sin el desarrollo ideológico no me interesa. El hombre, el desarrollo, como él también en una entrevista que le hacen, yo comento eso en el libro, el futuro del socialismo está en el hombre nuevo y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero el hombre en primer lugar, el desarrollo del hombre como elemento importante en el desarrollo del socialismo. Yo creo que ahí tratamos de mostrar en el libro, y espero que ustedes lo lean, cómo él se preocupó de la capacitación de todo el ministerio. El ministerio, cuando estoy diciendo, no estoy diciendo el edificio del ministerio, sino en el ministerio estoy hablando de todas las industrias del país. O sea, las industrias del país se convirtieron en una gran escuela donde todos estudiaban. Muchos acababan de salir de acabar la campaña de alfabetización, muchos recién alfabetizados, pues había que hacer el seguimiento, que era seguir dándole capacitación para que alcanzaran el segundo, el tercer, el cuarto grado. Y llegó inclusive a hacer un experimento, que era un día, él recibió una carta de un joven recién alfabetizado, en que él mostraba su felicidad por haber sido alfabetizado y ya podía leer y escribir. Era una carta con faltas de ortografía, con una letra un poco elegante, pero que mostraba que ese hombre era un hombre extraordinariamente inteligente.
Y en esa reunión que él nos leyó la carta, hizo el siguiente comentario. ¿Cuántas personas con una mente brillante como esta que se ve acaban de salir de la alfabetización y van a seguir el mismo camino trillado de seguir el segundo grado? Vamos a hacer un experimento que creo que es importante. Vamos a seleccionar personas de este tipo, recién alfabetizados, jóvenes, con entusiasmo, y vamos a prepararlos para que lleguen a ser graduados universitarios. Y bueno, con esas instrucciones nos dimos a la tarea de seleccionar jóvenes, trabajadores, creamos una escuela con albergues, estaban albergados, seguían recibiendo su salario, pero su responsabilidad en esos momentos era estudiar. Con profesores, el Ministerio de Educación protestó porque esa no era la metodología adecuada, pero había que buscar vías. Y yo recuerdo que mucho tiempo después yo perdí la cuenta de qué había seguido con la escuela. Yo salí del ministerio, fui para la Academia de Ciencias y un día el ministro de Industria en aquel momento me convida a hablar sobre el Che. Yo cuento esta historia y digo, yo no sé qué pasó. Yo no sé si estos jóvenes que comenzaron en aquella escuela, que yo fui, la inauguré, etcétera, y vi que en el fondo de la sala, sí, dos jóvenes levantaron la mano y eran dos ingenieros que comenzaron en aquella escuela que se inauguró tiempo atrás. O sea que ese experimento, el Che pensando en experimentos para ver cómo adelantar, cómo aprovechar talentos escondidos, pero no solamente talentos elitistas, sino también la gente normal tenía que estudiar, había que hacer lo que conozcan los procesos productivos. Y entonces ese espíritu de capacitación, que él era el mismo ejemplo, porque él estudió economía, no solo para teorizar, sino para saber, economía es necesario para dirigir la industria, es necesario conocer contabilidad y él estudió contabilidad, es necesario estudiar matemáticas y estudiaba no por un interés intelectual de conocer matemáticas, sino porque él veía que la computación, la cibernética, era algo que estaba ya en el mundo y que en Cuba no había llegado. Y él necesitaba conocer matemáticas y estudiar matemáticas. Yo estudié con él ya matemática superior para no como un interés intelectual de conocer matemáticas, sino para mostrar que eso era importante y había que acercarse a la computación, a la cibernética, que por cierto en la Unión Soviética se llegó a pensar que la cibernética era un problema, presentaba problemas ideológicos, porque eso era del capitalismo y no del socialismo. Por otra parte, él era ese ejemplo de ser muy crítico, de ser muy exigente. Uno podía cometer errores, pero uno tenía, digamos, un presupuesto de errores. Uno podía equivocarse, pero no mucho. Si se equivocaba mucho, no servía. Lo que hacía él era, como yo decía, le dije una vez jugando con él, usted se pone verde olivo, el uniforme y la cara se pone verde ante una irresponsabilidad, ante una negligencia. Eso él no lo soportaba. Pero por otra parte, era el hombre comprensivo, amistoso, preocupado por sus compañeros. Yo recuerdo que mi madre estuvo hospitalizada un tiempo y un día ella me dijo, aquí vino un médico, yo no sé quién es, y me ha venido a ver varias veces. Pero yo no sé quién es, viene y se va, pregunta cómo estoy. Y cuando ella me describió al médico, yo sabía quién era. Era un médico que era muy amigo del Che, Cuco Fernández de la Vega, en que el Che mandaba a ese médico, y no me lo dijo a mí. Él quería saber cómo estaba mi madre. Me exigía por una parte, pero se preocupaban por mí en otros asuntos. Por otra parte, también
era ese hombre duro que tenía que enfrentarse a la guerrilla. Yo recuerdo cuando llego a Brasil, porque estoy viviendo en Brasil por una razón simple. Yo no soy un exiliado político, ni mucho menos. Estoy en Brasil porque ya con 65 años me encontré con una brasilera de Minas Gerais, nos enamoramos, espero yo, y nos casamos. Hasta hoy, hace 23 años. Me encuentro en Brasil que lo más conocido, la frase más conocida del Che era: hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Yo me acuerdo que en el lanzamiento del libro alguien preguntó sobre esa frase. Yo le dije: mire, yo nunca oí que el Che hablara sobre eso. Nunca oí esa frase del Che, nunca leí esa frase del Che. Ahora, el Che podía haber dicho eso. ¿Por qué? Y esto me lo contó su viuda, que está viva todavía, y nosotros la vamos a saludar cada vez que vamos. Y ella me contó que en los momentos de intimidad, que no podían ser muchos porque el trabajo era bastante, él acostumbraba a recitarle poemas. Y antes de salir para la guerrilla, grabó con su voz cassettes, grabó 2 cassettes con los poemas que él le gustaba recitar a su esposa. O sea, un hombre endurecido que va a la guerrilla, que va a pelear, que va a exponer su vida, y graba unos poemas a su esposa. O sea que no perdió la ternura a pesar de estar endurecida para ir a combatir. Yo diría que al Che hay que estudiarlo. Hay que volver a rescatar su pensamiento, su ejemplo. El Che no es una figura que está ida. Yo creo que precisamente a la derecha le interesa el Che que aparezca como un mito, como una persona que fue, pero ya no va a volver a ser, que es un santo, que está ahí, que lo podemos adorar, pero que ya no tiene importancia ninguna. Creo que a mucha gente le interesaría decir: fue un guerrillero heroico. Pero ese ejemplo, esas cosas que yo he tratado de poner en un libro, y espero que a ustedes les guste, les sirva de interés, yo creo que ese Che hay que rescatarlo. Es un Che que está vivo. Yo creo que eso que sucedió ya hace más de 50 años que el Che murió. Pero el Che sigue vivo, su pensamiento sigue vivo, su ejemplo sigue vivo, y eso es lo que yo, muy modestamente, he tratado de mostrar en este libro, que estoy dispuesto después a firmar y a autografiar para aquellos que estén interesados en él. Esta película es también un reflejo de esas cosas que el Che previó, pero muestran también a un pueblo cubano que ante grandes dificultades seguía bebiendo y bailando, pero no se fue, ni se alzó, ni se lanzó a las calles a protestar. El cubano protesta, pero sigue fiel a su revolución, como el Che fue con la Revolución Cubana y como el movimiento revolucionario mundial. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quisiera preguntar algo? Muchas gracias. Yo quería comentar 2 cosas. Por un lado, relacionado con la película, me ha sorprendido un poco lo muy crítico que ha sido, en general, con todo el campo revolucionario. Muchas veces que se hace un poco mención de la Unión Soviética, y a la vez con la propia Cuba, que entiendo y por lo que conozco que se podía ser muy crítico, pero me ha sorprendido al nivel de la dureza que lo llevaba, incluso quizá repitiendo un poco los mitos que aquí el capitalismo sí que nos ha vendido sobre el comunismo. Y por otra parte, sobre la figura del Che, me gustaría también escuchar su opinión sobre
una teoría que hemos escuchado mucho últimamente, sobre todo extendida por Néstor Cohen, que bueno, yo creo que un poco argumenta que el Che sufrió un gran cambio respecto a su posicionamiento al resto del campo socialista, desde un principio muy leal y simpatizante de los primeros años a unos postulamientos a lo mejor extremadamente críticos contra todo el campo socialista en ya sus últimos años. Lo que se ve en este filme fue real. Yo diría que esa situación, esa pobreza que ustedes vieron ahí, no es que sea general. No todo el mundo vivía así, pero eso que ustedes vieron ahí fue así. Y todavía en algunas partes de Cuba y bastantes partes continúa así, porque la situación económica ha sido muy difícil, extraordinariamente difícil. Recibimos la ayuda del campo socialista y eso no lo podemos negar. El campo socialista y particularmente la Unión Soviética fueron un apoyo extraordinario. Y eso que pasó ahí, esa nave perdida en el espacio, ese cosmonauta perdido en el espacio, que es un símbolo casi de lo que aconteció con el socialismo en aquel momento, fue así. Y después de eso fue peor en Cuba. Si fue difícil en los primeros años de la revolución, en que tuvimos que enfrentarnos a un bloqueo brutal que continúa y se ha endurecido, eso provocó que la economía cubana tuviera muchas dificultades y que, claro, con la salida del campo socialista se hizo aún muy crítica hasta hoy y continúa, pero Cuba sigue luchando. Yo creo que ese enfoque crítico, inclusive el cubano lo entiende. Los cubanos que están aquí, que vieron eso, se han reído, porque eso fue lo que sucedió. Eso que ustedes vieron, ese cubano fabricando lo que le decían chispetren, que era un alcohol producido con azúcar. Eso, había gente que vivía de eso. La señora haciendo los tabacos. Eso era un tabaco que se vendía como cohiba o como un tabaco de marca, pero era cierto, era falso. Y esa era la sobrevivencia de muchas familias en aquellos momentos, que decían, como decimos en Cuba, a inventar para ver cómo sobrevivir. Y que ese tipo que salió volando, flotando después, es un reflejo del extremismo que hubo en Cuba, de ese funcionario que está espiando, es casi un agente de la seguridad cubana extremista que trató de perseguir a esta persona. Y entonces también es una crítica, o sea que ese extremismo debía salir flotando como salió esta. No estoy diciendo que ese extremismo era generalizado, pero lo hubo extremismo, ¿sí? Y el cubano no se preocupa por ver esto, no lo considera como una crítica, sino que lo muestra. O sea, el cubano está mostrando ahí en esa película, que es una película cubana, no hecha clandestina, o sea, no es un filme hecho en Miami, es un filme hecho en Cuba con actores cubanos y que muestra también cómo los jóvenes que estudiaron en la Unión Soviética como serios, mantenían un amor, un cariño por la Unión Soviética donde estudió. Y eso a mí me toca de cerca, porque uno de mis hijos estudió en la Unión Soviética, economía, él estudió filosofía, pero yo me acuerdo que él regresó enamorado de la Unión Soviética, amante de esos amigos que él tuvo y que defendió, y que en el caso de él siguió siendo economista y trabajando como economista, pero Sergio, que estudió filosofía, tenía que hacer otras cosas, entre ellos hacer tabaco y chispa de tren para poder sobrevivir. Eso fueron realidades, yo creo que lo interesante de este proceso cubano, sobre todo cultural, es mostrar la realidad. No es como las películas de realismo socialista que reflejaban no la realidad, sino lo que hubiera sido bonito que fuera. Yo creo que este es un filme importante y creo que obliga a pensar eso. Ahora, el Che fue muy crítico del campo socialista sin negar
Al contrario, basarse en Marx, basarse en Lenin y estudiar de todo. Él decía, hay que estudiar a Marx, hay que estudiar a Lenin, hay que estudiar a Trotsky, hay que estudiar a Stalin, hay que estudiar a Mao, hay que estudiar a Rosa Luxemburgo y hay que estudiar a Mariátegui, hay que estudiar a Gramsci para ver lo mejor que hay de todo eso. No es que él fuera trotskista ni que fuera maoísta, sino que él trataba de buscar lo mejor y más aplicable a las condiciones concretas del subdesarrollo para poderlo incorporar a una teoría, a una estructura filosófica, vamos a llamarla así, o política, para tratar de construir un socialismo mejor. Y es cierto que él mantuvo una posición crítica hacia la Unión Soviética y lo escribió. Lo escribió, lo dejó escrito en Cuba, dentro de Cuba y con la aprobación de Cuba. Fidel compartía mucho los criterios del Che, tan es así que muchas veces en un discurso también él dijo la misma palabra del Che: tenemos que construir una economía para el hombre y no construir un hombre para la economía. O sea, que era poner al hombre en primer lugar. Y Fidel, yo diría que fueron los grandes amigos. Los grandes amigos se sentían un gran respeto. Fidel los respetaba mucho. Fidel era otro tipo de persona del Che. Fidel era el hombre del gran carisma, el capaz de movilizar masas, de poder hablar mucho tiempo en un discurso. Y había que estar oyendo ese discurso porque uno se quedaba oyendo, escuchándolo, y era siempre una lección, era siempre un aprendizaje y era una forma de comunicarse con las masas. El Che fue crítico, pero no crítico para acabar, era crítico para tratar de contribuir. Y yo sé que el campo socialista, el Partido Comunista de la URSS, no le gustaba el Che. Es más, yo diría que buena parte de la culpa de la muerte del Che fue el Partido Comunista Boliviano, que siguiendo instrucciones de Moscú no le dio ningún apoyo. Ni siquiera le envió bolivianos que estudiaron, que se prepararon en Cuba para ser guerrilleros, y no le envió ni siquiera a esas personas. Yo diría que buena parte de esa culpa está en ese dogma establecido que no había que ayudarlo porque el Che no sigue las normas establecidas por un dogma. Eso es cierto. Eso pasa. Y yo creo que el asunto ahora no es ponernos a criticar a la Unión Soviética, sino sacar experiencias de una etapa. Y yo creo que el Che hizo muy bien en sacar a relucir esas cuestiones, que uno puede estar o no de acuerdo con ellas, pero que fue necesario que las hiciera. No sé si respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias. Es un aprendizaje escuchando a usted también. Y una pregunta, ¿qué hay en la Cuba de hoy? Y en comparación con esta película, ¿qué pensaría el Che de la Cuba de hoy, con sus aciertos y con sus errores también? ¿Usted qué cree? Yo creo que él no pensaría sobre digamos, como un espectador. Yo creo que él se incorporaría a la Cuba de hoy con los problemas que tiene para tratar de contribuir. Claro que él podía hacer críticas. Y yo creo que hay críticas para hacer. Yo personalmente, que me siento revolucionario, que me siento cubano, que me siento patriota, vamos a decir así, tengo críticas. Yo creo que hay cosas que pudieron haberse mejor y no se hicieron. Pero no hay dudas que Cuba está ahí. Y si Cuba está ahí, es por algo. Es porque hay un pueblo decidido a apoyar a la revolución y un pueblo crítico. Como se vieron ahí, hay gente que se fue, pero esa gente que se fue, inclusive ese que estaba construyendo la balsa, no se fue porque estaba en contra de la revolución, sino que quería buscar otros caminos. Si en un principio se fueron muchos cubanos en contra de la revolución, yo diría que la gran mayoría de los cubanos que salen no es que se van en contra de la revolución, es que están buscando nuevos caminos porque la situación económica en Cuba es muy complicada, muy difícil.
el bloqueo ese que se inició en el año 60 es hoy ahí peor. Hoy es peor, mucho peor con Trump. Porque Obama trató de parecer que habría un nuevo camino, pero ese nuevo camino decía lo siguiente: el bloqueo no resultó. El bloqueo no resultó. Los cubanos están ahí, el gobierno y el Partido Cubano están ahí. Vamos a buscar una nueva vía para derrotar a ese gobierno y a ese partido, por una vía más alegre, de penetración ideológica, etc. Ese pueblo está ahí, con esas dificultades. Eso que ustedes vieron ahí, hay familias que viven así todavía, pero esas familias están ahí, no se han ido, siguen trabajando, siguen luchando, siguen recibiendo los beneficios de la revolución. Y no podemos seguir pensando, yo creo que esto es una reflexión importante, en que ya tenemos salud, sin duda. Los 3.000 médicos que se quedaron en Cuba, hoy son 75.000. Los ingenieros que nos quedamos 400 y hay miles y miles de ingenieros todavía. Pero hoy eso no es insuficiente. El joven de hoy que ve que quiere otras cosas, porque para él tienes educación, sí, pero para el joven en los años 60, qué bueno es ser alfabetizado, quiero mejorar. El que tiene salud hoy, que hay muchos médicos en Cuba y la salud es prioritaria, el joven de hoy, eso le parece normal. Al joven de los años 60 eso parecía, qué bueno, ahora tengo un médico en la esquina de mi casa que me pueda atender, etc. Oye, el joven necesita otras cosas. Y si no llegamos a comprender eso, y creo que las autoridades cubanas lo entienden y están tratando de resolver eso de un punto de vista práctico y político, eso es importante. La situación es complicada. Yo no soy un experto en decir cómo resolver la situación, pero yo creo que el hecho de que Cuba está ahí, que su pueblo está ahí, de que sigue fiel, y que a pesar de que alguna gente que se van, siguen ahí pensando, defendiendo la revolución, como lo hicieron cuando fue Playa Girón, salieron al frente, cuando fue la crisis de octubre, cuando hubo que enviar gente solidaria a Angola para que el apartheid se eliminara, se fueron allá, millares y millares de cubanos que murieron también muchos allá. Yo no sé si esto responde a su pregunta, pero creo que es importante eso. Yo creo que el Che diría, bueno, si llegara a Cuba, decir, coño, esto está duro, siguiendo como labraría, pero bueno, haría sus críticas, algunas cosas, pero también no diría, bueno, sigan lo que yo escribí hace 50 años. El Che no diría eso. El Che, con una mente dialéctica, él trataría de ver de lo que él escribió, de lo que él hizo, qué todavía tiene valor, qué es lo que todavía se puede aprovechar y crear algo nuevo para dialécticamente tratar de incorporarse como él se incorporó en el año 59 a apoyar la construcción del socialismo en Cuba. Muchas gracias por estar aquí y por explicar su experiencia. Y yo me pregunto, ¿cómo, o sea, desde una perspectiva más geoestratégica igual, ¿cómo ha podido sostenerse Cuba, ¿no? Con todas las experiencias en América Latina que han sido fracasadas una y otra vez, que Estados Unidos lo ha conseguido, ¿no? O sea, ha conseguido derribar a los gobiernos escogidos por el pueblo y que han intentado hacer procesos de soberanía propia, etcétera, ¿no? Y plantar cara al neoliberalismo. ¿Qué ha pasado en Cuba? Yo me lo pregunto muchas veces, ¿no? ¿Qué ha pasado al final? Porque, bueno, sigo, o sea, ¿no? Viendo ahora lo que ha pasado en Venezuela, pero toda América Latina, ¿no? Ha sufrido, o muchas partes de América Latina. Y bueno, es una pregunta que siempre me hago. La situación en América Latina hoy es muy complicada y cada vez más complicada. Hubo un momento de una especie de ir hacia unas sociedades mejores en la Argentina, en Brasil. La América Latina parecía que iba... Yo no me gusta hablar de izquierda, de derecha, pero bueno, de regímenes positivos
que tratarían de conducir esos países por una vía mejor. Hoy se va a otros extremos diferentes. Argentina, Venezuela está en una situación terrible, muy complicada. Yo no sé cómo terminará. No me extraña porque el propio Trump lo ha dicho, que cualquier vía es posible, inclusive la vía militar, la agresión militar. Esperamos que no. Yo creo que hay que dejar que Venezuela, independientemente de los muchos errores que Maduro cometió, etcétera, que los cometió, pero creo que los venezolanos tienen que resolver esos problemas ellos mismos internamente, no tiene que venir otra vez el ejército yanqui a tomar las riendas del poder otra vez. Y eso está pasando. Yo diría que hoy la situación en América Latina es totalmente una radicalización a la derecha. Y Cuba está ahí, inclusive tratando de defender, en la medida de lo posible, a Venezuela, también a Nicaragua, que ahora sí va a ser dentro de poco objeto, a pesar de los errores de Nicaragua, que los tiene. Pero Cuba está ahí. Y yo creo que a Cuba va a ser Fíjense que Trump no habla de la misma forma que no habla de Cuba de la misma forma que habla de Venezuela, porque sabe que ahí se va a encontrar, como dijo Fidel en un discurso, un hueso muy duro de roer. Y en Cuba sí hay gente dispuesta a combatir hasta la última gota de sangre. Eso Cuba lo demostró, desde Playa Girón hasta muchas cosas posteriores. Cuba está ahí con todas las dificultades y creo, no soy ni siquiera un profeta, no me atrevo a hacer eso, pero Cuba va a ser, si cae va a ser muy difícil y si cae va a ser muy triste, pero no se va a caer porque le faltó voluntad al pueblo, sino porque también hay fuerzas que son a veces extremadamente superiores que pueden acabar con un país como hicieron en Irak, como hicieron en Afganistán, como hicieron en otros países que llegaron y arrasaron. Pero Cuba está ahí. Y creo que eso es algo que debe inspirarnos a todos, lo que estamos pensando en un mundo mejor. Tratar de fortalecerse, de hacer un pueblo más decidido, de hacer un pueblo más convencido que hay que avanzar y que hay que hacer muchos sacrificios y estar dispuesto a sufrir sacrificios mayores. No sé si eso explica. Yo quería decir que es un pueblo admirable, el cubano. ¿Me puedes hablar un poquito Sí, más alto? funciona. Porque tengo un aparato aquí, pero que Sí, resuelve algo. Muchas gracias por su intervención, que el cubano es un pueblo admirable por muchísimos motivos, con muchísima dignidad, con muchísima fuerza, muy concienciado. Pero hay una cosa que me preocupa mucho, y usted ha puesto el dedo en la llaga. Ha dicho que la realidad de los jóvenes de ahora no es la de los jóvenes de los años 60. Entonces los jóvenes ahora no tienen expectativas de futuro. Viven como pueden, muchos trabajando en el turismo, con una formación impresionante, arquitectos, ingenieros, médicos, y no tienen expectativas de presente, y eso es una preocupación muy grande. Necesitamos un SEA actual, ojalá lo tuviésemos a mano. No sé si usted comparte conmigo esta visión. Gracias. Yo coincido mucho con lo que usted ha dicho. La juventud de hoy, en cualquier parte del mundo, no es la juventud de los años 60. Y eso se aplica también a Cuba. Yo decía que el joven de hoy no me sorprende que haya salud para todo el mundo, que la educación sea de gratis para todo el mundo. Eso es normal. El joven de los años 60, la posibilidad de tener educación y de alcanzar un doctorado, llegar a ser un gran científico, era una gran sorpresa hoy. Eso es como los versos de Nicolás Guillén, que tiene lo que tenía que tener. Yo tengo que tener eso. Y hay cosas, y yo creo que ese es el gran trabajo político que hay que hacer en estos momentos, es ver cómo satisfacer con un sentido político, no por la vía fácil de ir al American Way of Life. ¿Qué es necesario hacer para que esos jóvenes
se incorporen solidariamente a lo que hay que hacer para que el país avance. Yo creo que esa es la gran tarea de estos momentos. Para mí, los viejos ya tenemos un camino decidido, comprado, ya estamos ahí, seguimos avanzando y no vamos a dejar de ser. Pero esos jóvenes no podemos dejar que se pierdan. Pero eso no es una crítica a ellos, es una crítica a nosotros. Nosotros, los viejos, tenemos que saber comprender a los jóvenes y buscar vías políticas, sociales, económicas, para que esos jóvenes se sientan, estoy hablando ahora de Cuba, cada vez más cubanos, cada vez más patrióticos y que están contribuyendo como un gran relevo de los viejos para seguir construyendo una sociedad más justa y más libre. No sé si respondo a su pregunta. Realmente ha sido interesante su intervención. Entonces, simplemente, bueno, siguiendo todavía en el terreno de la futurología, por lo que tengo entendido, digamos, buena parte de la crítica de Che Guevara hacia el modelo soviético era que no se habían abandonado los criterios de la economía de mercado. Él lo situaba, si no recuerdo mal, en la etapa de, incluso ya de Lenin, cuando la NEP. Entonces, lo que yo quería preguntarle era si no ve usted la posibilidad de que exista en Cuba la posibilidad de desarrollo, digamos, de un modelo chino, o sea que, digamos, teóricamente socialista, pero introduciendo una economía capitalista por todo lo alto. ¿Cómo lo ve usted esto? Yo creo que el problema para Cuba no es tratar de copiar el modelo chino, el modelo vietnamita, por ejemplo, sino tratar de buscar un modelo propio, sin tratar de ser, digamos, chauvinista. No, cubanos tenemos nuestro modelo, no copiamos. Yo creo que si hay experiencias, salvando las distancias, las dimensiones territoriales, de población, de culturas, que si hay algo que es útil, lo aprovechamos. La historia de la NEP, el CED siempre criticó no la NEP, sino él consideraba que la NEP, Lenin la utilizó en forma táctica, más no estratégica. El problema es que Lenin murió como consecuencia del atentado y se quedó en que esa era la fórmula. Y se fue introduciendo el capitalismo poco a poco. Y óigame, con el capitalismo, cuando entra el señor burgués, que tiene una fábrica de chorizos, piensa como un capitalista, piensa en la ganancia, no le interesa a la sociedad, sino lo que le interesa es ganar dinero. Creo, por ejemplo, en Cuba, yo creo que sería absurdo decir en Cuba que Cuba pensase en no dar participación a la industria privada e inclusive a inversiones extranjeras en estos momentos. Sería suicida. La situación económica de Cuba requiere de capital extranjero, porque no tiene capital propio, precisa de traer tecnologías y la experiencia está, de hacer una NEP cubana en estos momentos. Esto ha sido la experiencia del Congreso del Partido, de las últimas asambleas, la nueva Constitución, tiene eso. Lo que hay que tener cuidado, si hay que desarrollar fórmulas capitalistas en forma parcial, en forma táctica, tenemos que hacer un trabajo político correspondiente a eso, para evitar que ese capitalismo ese capitalismo penetra rápido, porque hay muchas fórmulas que, ante los problemas que hay, poder trabajar y recibir en otras formas, tener otro estilo de vida es importante. Yo creo que si hay que ir a fórmulas como esta, como las que Cuba tiene enfrente y que está utilizando, yo creo que el peligro para Cuba es no pensar qué trabajo ideológico tiene que hacer realmente para evitar que, aún siendo necesario, utilizar fórmulas capitalistas para algunos aspectos de la vida del cubano, no se pierda la esencia socialista de una sociedad mejor, más justa, sin diferencia social, y que se pueda avanzar
sobre esa base. No sé si respondí su pregunta. Bueno, vamos a tener que terminar, el tiempo no perdona. Señor Tirso, muchísimas gracias por su enseñanza. Gracias a Tigre de Papel por haber traducido y facilitarnos su presencia hoy aquí. Creo que ha sido una clausura de la muestra de alto nivel, del más alto nivel que hemos tenido hace años, y invitar a todos vosotros al mes de mayo, que ya volveremos, cerramos esta, pero ya empezamos a programar el ciclo de Cinema África, que será a finales de mayo. Gracias y bueno, yo quería decir que este libro, yo le tengo que agradecer a Arnau, me siento feliz porque este libro ya se publicó en español, en Cuba se lanzó, en Brasil todavía se sigue vendiendo. En Cuba no se vende más porque no se puede producir otra vez por razones prácticas económicas, pero en Brasil todavía uno va a algunas librerías y existe. Y si le escriben a la editora, todavía... Y Arnau ayudó a internacionalizar más este pensamiento del Che, esta vida del Che como ministro, que creo que, no porque le escribí yo, sino creo que porque refleja una cosa muy importante de ese grandísimo héroe internacional que fue el Che. Bueno, estoy así que ya las quedarán para que vulgui califiqui y nosotros cuidaremos la sala para que me consuma la película. Gracias, Victoria.